Muy buenas noches, Los Santos. El Tribunal Electoral está en provincias generando y facilitando debates regionales a través de nuestra campaña Voto Informado 2019. Recuerda que nos puedes seguir en vivo a través de nuestra red social de Facebook en la cuenta @tpanamá. Estamos en la Universidad Tecnológica de Panamá, sede de Azuero. Recuerda que si quieres comentar, utiliza los hashtags Panamá Debate, hashtag Voto Informado. Hoy el debate de propuesta de los candidatos del circuito 7-2 aquí en la provincia de Los Santos. Vamos a iniciar con un sorteo para ver cómo se ubican en los podios y cuál será su participación durante este debate de propuesta. ¿Qué proponen los candidatos a diputados de llegar a una curul en la Asamblea Nacional? Vamos entonces a llamar a los candidatos que han aceptado este reto de participar en este debate que organiza el Tribunal Electoral para que conozcas a tu candidato. Vamos a iniciar entonces con el candidato por el Partido Panameñista, Partido Popular, Germán Solís, para que elija el número y ver la posición del podio que le corresponde durante este debate. Adelante. Elige un número. El número 3 sería 1, 2, 3, aquí. Llamamos a la candidata por el Partido Cambio Democrático, Partido Alianza, Mariela Vega, también para que elija pues el número y la posición de podio que le corresponde. Miramos a ver qué número le corresponde. El 5 sería al final, el último podio, número 5 le corresponde. Llamamos al candidato del Frente Amplio por la Democracia, Arcelio Gutiérrez, para que elija también el número y la posición del podio que le corresponde, y asimismo será su participación en la presentación de propuestas durante este debate. Agradecemos a los que nos siguen a través de las redes sociales y a los presentes también aquí en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá en Azuero. ¿Número? 1. El número 1. Llamamos al candidato por libre postulación, Álvaro Solanilla, para que también elija su número. Y así pues se van ubicando los podios y la presentación, todo por supuesto en aras de la transparencia. El número 2 sería aquí, se ubica aquí. Gracias. El número 2. Y llamamos también al candidato por libre postulación, Cristian Cedeño, aunque ya suponemos su puesto, de todas formas debe elegir el número en nuestra urna para que pues se vea claramente el número que le corresponde. Sería el número 4. Se ubica en la posición número 4. Vamos a leer, antes de iniciar este debate, las reglas de los candidatos durante sus presentaciones. Los candidatos solo podrán auxiliarse de documentos impresos que consideren necesarios y se abstendrán de utilizar dispositivos o medios electrónicos. Queda terminantemente prohibidos los ataques y descalificaciones directas a otros candidatos. De darse algún tipo de situación sobre este tema, se procederá a inhabilitar el audio del que interviene. El candidato solo podrá hacer uso del tiempo que indique el moderador. Si el mismo se extiende, el audio será anulado. Durante todo el debate, los candidatos tendrán a la vista, a través de una pantalla, un cronómetro que irá cambiando en forma descendente, igualmente una pantalla donde podrán verse durante su presentación. Está prohibido el uso de flash al momento de tomar fotos y videos, esto para los que nos acompañan aquí en el auditorio. Bien, con las reglas claras, vamos a iniciar entonces con la primera parte de este debate, que es la presentación, para que usted conozca a su candidato. Cada uno tendrá 2 minutos para su presentación. Iniciamos con el candidato por el Frente Amplio por la Democracia, Arcelio Gutiérrez. 2 minutos para su presentación. Adelante. Muy buenas noches, estimado público presente, compañeros candidatos, miembros del Tribunal Electoral. Para mí es motivo de gran satisfacción encontrarme ante ustedes. Mi nombre es Arcelio Alberto Gutiérrez, conocido como Cheyo Gutiérrez. Nació un 26 de septiembre de 1958 en Las Guavas de Los Santos. Hizo estudio primario en la Escuela Nicanor Villalaz, los secundarios en el Instituto Coronel Segundo Villarreal, posteriormente en la Escuela Normal de Azuero, Coronel Segundo Villarreal, obteniendo el título de maestro de enseñanza primario. Me he desempeñado en varias funciones, pero ahorita mismo ejerzo como docente en la Escuela Guanté del Busto. Tenemos la grata presentación
Y mi objetivo es llegar a la Asamblea Nacional de Diputados para proponer leyes que beneficien a los sectores más necesitados de nuestro circuito y nuestra república. En el sector agropecuario, por ser más golpeado y olvidado por las autoridades y por las condiciones climáticas. Sectores que trabajaremos de tener la oportunidad, salud, deporte, turismo, el sector de los salineros, que también es golpeado, ¿verdad?, la educación y los sectores más necesitados. Ya les digo, soy maestro de profesión y estoy ejerciendo en la provincia de Herrera, especialmente el distrito de Chitré. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. La oportunidad ahora para su presentación, el candidato por libre postulación, Álvaro Solanilla. Buenas noches, Los Santos. Buenas noches, Los Santos. Mi nombre es Álvaro Solanilla, con residencia en el Ejido de Los Santos, de la Villa de Los Santos. Profesional, licenciado graduado en Economía en la Universidad Nacional de Panamá. 15 años de experiencia en el sector bancario, 4 años como gerente de operaciones en el sector de industrias y manufacturas, 2 años como gerente de procesos en industria de alimentos y finalmente 8 años como gerente del área logística de una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de Centroamérica. Me presento ante ustedes con la finalidad de darle a nuestras comunidades lo que realmente merece. El lema de mi campaña es legislar para nuestras comunidades, no para la gente. El bien común prevalece sobre el bien individual. Estoy aquí hoy presentado como un candidato de libre postulación porque no creo en el partidismo, no creo en partidos políticos, no creo en garulillas y no creo en gente que esté detrás de mí solamente para obtener un empleo. Camino solo. La gente que me ha ofrecido financiamiento privado para tener vallas, lo he rechazado. Y no lo he rechazado por ser grosero o por ser maleducado. Lo he rechazado porque al llegar no quiero deberle favores a nadie. Así soy de transparente y así camina mi gestión. Buenas noches, Los Santos. Muy bien, se cumple el tiempo. Vamos ahora con el candidato por el Partido Panameñista, Partido Popular, Germán Solís. Tiene 2 minutos para su presentación. Muy buenas noches, público presente, buenas noches a los compañeros candidatos. Yo soy el doctor Germán Solís, oriundo de la Villa de Los Santos. Yo cursé estudios en el Instituto Coronel II de Villarreal, luego me trasladé a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura de médico. Yo he desempeñado diferentes cargos. En el año 2003-2004 fui subdirector regional de salud de la provincia de Veragua. He sido director de centros y hospitales durante 11 años y en estos últimos 4 años me desempeñé como director regional por 2 años de la provincia de Veragua y 2 años de la provincia de Los Santos. Para mí es un honor estar aquí. Creo que estos debates son muy interesantes porque al final nos dan la oportunidad de que primero nos conozcan y segundo, sepan cómo pensamos y tengan un criterio formado, porque creo que ya llegó la hora de escoger figuras, llegó la hora de escoger personas que tengan capacidad y no por una amistad o por un lineamiento político. A pesar de que estoy en un partido político, creo que debemos ya escoger figuras que tengan la preparación y la suficiente capacidad de gestión para realizar un trabajo eficiente. Así que, buenas noches. Buenas noches. La oportunidad también para el candidato por libre postulación, Cristian Cedeño. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Cedeño de Cambutal de Tonosí. Buenas noches al personal del tribunal, a los invitados y a los compañeros candidatos. Como lo dije, soy de Cambutal de Tonosí. Realicé mis estudios primarios en la escuela de Cambutal. Realicé mis estudios secundarios en el Colegio Manuel María Tejada Roca y los estudios universitarios con mucho orgullo en este plantel educativo, estudiando ingeniería en esta Universidad Tecnológica de Panamá. Como joven independiente, como joven profesional, decidí aspirar a un cargo de elección popular, en mi caso a diputado por la libre postulación, preocupado por la situación del país, preocupado por los líderes que nos han representado en el órgano legislativo, preocupado por una asamblea llena de valores distorsionados, una asamblea llena de escándalos de corrupción y de líderes políticos que le temen auditorías de su gestión, auditorías de sus planillas.
y que se olvidan que fue el pueblo quien los puso en esa curul y que se olvidan que son empleados del pueblo, confiados en que el circuito 7-2 tengo la esperanza que elija figuras nuevas, que estén comprometidos y que tengan la voluntad y la capacidad de realizar las cosas bien, de legislar por una mejor provincia y un mejor país. Muchas gracias. Cerramos este periodo de presentaciones con la candidata por el partido Cambio Democrático, Partido Alianza, Mariela Vega. Sí, muy buenas noches. De manera inicial, deseo agradecer al Tribunal Electoral por este espacio que nos da a todos los candidatos del circuito 7-2. No vengo a dirigirme al país como diputada de la República, vengo a dirigirme al país como un aspirante más, pero eso sí, a defender la gestión que he realizado durante estos 5 años. Soy hija de padres santeños, viví y crecí en la Villa de los Santos, estudié en la Escuela Nicanor Villalaz, estudié mi educación preescolar en la Villa de los Santos, me gradué de bachiller en Ciencias, Letras y Ciencia Computacional en el Instituto Latinoamericano, estudié licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y me gradué en la Universidad Nacional de Panamá. Tuve la oportunidad de desempeñarme dentro del Consulado de Panamá en Miami, en el área marítima, en el área corporativa. Regreso a la ciudad de Panamá y soy subdirectora de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería de la República y directora de Derechos Humanos, que me permitió representar a Panamá, no solamente como defensa del Estado ante casos de Naciones Unidas y OEA, sino a poder desempeñarme en cargos como Secretaría Ejecutiva de la comisión que investigó los hechos acontecidos en Bocas del Toro. Tengo 2 niñas hermosas por las cuales lucho todos los días, no solo por educarlas, sino también en valores. No permitiré ni en este debate, ni en ningún espacio que se irrespete el trabajo realizado. Así que en el mismo ámbito del respeto en el que yo me voy a dirigir a mis colegas y a quienes hoy aspiran a ser diputados, pido respeto no solo para la Asamblea Nacional, sino también para la gestión realizada. Muy buenas noches, Panamá. Gracias, bendiciones y que Dios se dé en este espacio un momento para que todos podamos expresarnos. Muy bien. De esta manera entonces se presentan los 5 candidatos que han aceptado este reto de este debate. Esto es Voto Informado 2019, la patria la hacemos todos. Ya regresamos. Ya regresamos. En los sueños. Los nuevos inicios. En las uniones. En las despedidas. Y en el mañana, la vida la hacemos contigo. Tribunal Electoral. Yo propongo. Vamos a promover educación. Llegó el momento de debatir. Por primera vez, el Tribunal Electoral lleva los debates a todas las provincias. Conoce quiénes son los candidatos que te representarán en los próximos 5 años. Escucha todas sus propuestas en los debates regionales. Todo será transmitido en nuestras redes sociales. @TE Panamá. Voto Informado 2019. Estamos de vuelta. Conoce a tu candidato y decide el futuro de Panamá ya a semanas de las elecciones generales del 5 de mayo de 2019. Estamos en el debate de propuestas de los candidatos a diputados por el circuito 7-2 aquí en la provincia de Los Santos. Ahora los candidatos tendrán que presentar sus propuestas en materia de educación, de llegar a la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué proponen. Vamos a iniciar con el candidato número 1, el candidato Arcelio Gutiérrez. Tienen 3 minutos para presentar su propuesta. Muy buenas noches. Reitero, la herramienta
que le podemos dar a nuestros jóvenes para su futuro es la educación. La educación va de la mano a la sociedad, de las autoridades educativas, de la familia, del entorno que nos rodea. Todos estos son factores sumamente importantes para la educación de nuestros hijos. Es difícil que se va a solucionar este problema que vemos todos los años. Si los gobiernos no ponen su parte para resolver los problemas o darle la importancia que tienen que darle. La educación cuenta con un sinnúmero de problemas y empecemos desde el momento que se realizan los nombramientos. Ellos tienen un ministerio porque no es el diputado el que va a intervenir en la gestión del Ministerio de Educación. Se rigen bajo sus parámetros. Pero sí es recomendable que se solicite, se agilice el nombramiento de los docentes para que el año escolar empiece con todos los docentes en sus aulas. Otro punto que hay, el pago a los docentes, que demora tanto en que un docente, hasta en áreas lejanas, pueda obtener el pago a la manera indicada. Ya le digo, son gestiones que tiene que ser el candidato a diputado. No es a manera de una propuesta, porque yo no puedo proponerle a un ministerio donde se rige por sus propias normas. Trataremos de impulsar todas esas gestiones para ver si lo podremos lograr. Adicional a eso, las reparaciones de los centros educativos. Las reparaciones de los centros educativos empieza el año escolar y todavía entran sin estar terminados. Burocracia, no sé, pero sí se demora en estas gestiones. Algo que debemos hacer, que estoy dispuesto a hacer, es impulsar una propuesta de creación de una universidad de ciencias agropecuarias para contribuir al desarrollo agrícola de la región de Azuero. Es muy necesitado y es primordial, ya que el sector agrícola necesita mucha atención dentro del área. Así que no es a manera de propuesta, sino sugerencias que tendremos que hacerle al ministerio, el cual tiene el cargo, el Ministerio de Educación. Llámese Ministerio de Educación, redunda, ¿verdad?, para que tome las medidas necesarias para agilizar todos los mecanismos para darle respuesta a la educación. Gracias. Muchas gracias. Presenta propuestas en materia de educación el candidato Álvaro Solanilla. Buenas noches. La filosofía en las aulas de hoy será la filosofía de nuestros gobernantes en la próxima generación. Abraham Lincoln. He allí la respuesta de lo que nuestro sistema educativo vive hoy. Mi propuesta va en función de un sistema educativo que valore la cultura del esfuerzo a través de criterios de equidad y excelencia. Suena bonito, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normando la carrera docente y la carrera administrativa del docente. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Históricamente no pasamos la prueba PISA o estamos por debajo de los promedios de OCDE porque los estudiantes no pasan la prueba. Entonces el sistema nos llena de estudiantes fracasados, pero es un conjunto y es un todo. El sistema fracasa desde la cabeza. Entonces tenemos que normar la gestión administrativa de directores y ministros. Tenemos que normar la carrera docente de los educadores. Que les cueste que los evalúen. Bueno, les he hecho un cuento. En los países subdesarrollados al docente no le gusta ser evaluado. Pero si queremos jugar en las grandes ligas y ellos quieren recuperar aquel sitial que alguna vez tuvieron en nuestros pueblos, como los grandes profesionales que fueron, deben aportar a un sistema que sea equitativo y que sea adoptado por la sociedad como un bien común. No podemos seguir parchando la Ley Orgánica de Educación. Es una llanta que viene dando vueltas desde 1946 y cada gremio docente lo que hace es parchar. Y la educación cuesta abajo. Cada parche es inversamente proporcional al avance de nuestros hijos. Si queremos una educación de dignidad, empecemos entonces por actuar de una manera correcta.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que los candidatos tienen 3 minutos para presentar sus propuestas, en este caso en materia de educación. La oportunidad para el candidato Germán Solís. Panamá. Panamá es un país con muchas leyes, con muchos convenios, con muchos acuerdos, pero que en la mayoría de los casos no se aplican. Yo creo que hablar de educación de Panamá no es solamente nosotros pararnos aquí a decir qué es lo que hay que hacer, o estar en la asamblea diciendo qué es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos grupos muy bien organizados en este país que se reunieron en el 2016-2017 y crearon ese acuerdo, ¿sí?, para el desarrollo de las políticas de educación en este país. Nos enseñaron cuáles eran las debilidades, pero también nos dieron la solución. Lastimosamente, inexplicablemente, lleva 2 años ese proyecto ahí y no se ha aplicado. No es posible que se hayan reunido gremios, CONEP, Consejo de Rectores, Meduca, todos regidos por el PNUD, se crea un documento consensuado con todas las normas que hay que aplicar y en la actualidad nadie ha tocado ese documento. Creo que eso es inaceptable. No es posible que en un país como el nuestro, donde deberíamos tener escuelas muy bien equipadas, actualizadas, con educadores bien formados, actualizados, con regímenes y cuadros de estudio bien desarrollados, bien estructurados, estemos todavía en niveles tan bajos. Sí es cierto que ha aumentado la cobertura a nivel primario, pero ahí viene el desbalance. Después del nivel primario, casi el 45% deserta de la escuela, no sigue en la secundaria. Eso no puede ser. Yo creo que nosotros desde la Asamblea tenemos que buscar desarrollar políticas encaminadas a llegarle a la población más vulnerable, de estar ahí con escuelas bien estructuradas y quitar esa inequidad que hay entre lo privado y lo público. No puede ser que una escuela pública esté deficiente al lado de una escuela privada. Creo y estoy seguro que de llegar a la Asamblea yo seré uno de los que va a impulsar este convenio, porque esto realmente vale la pena, hay que leerlo, son 128 páginas, pero hay que leerlo, porque ahí está contemplado todo lo que tenemos que hacer para desarrollar la educación en este país. Así que decir que vamos a hacer y vamos a hacer, creo que eso es inaceptable. Yo creo que hay que aplicar lo que los sabios nos han dicho. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. La oportunidad ahora para el candidato Cristian Cedeño, su propuesta en materia de educación. Bueno, primero que todo hay que promover una educación primaria fundada en valores, donde los niños desde sus primeros años creen una coraza de principios increvantables, una coraza que los haya tener, que les tenga valores. Hay que promover un proyecto de ley que conlleve un sistema educativo en el que ningún alumno se sienta excluido. Un proyecto de ley que conlleve un sistema educativo enmarcado en una ley de educación estable, que no cambie con el color del gobierno de turno. Hay que buscar igualdad de oportunidades, donde el docente se sienta comprometido desde los primeros años del estudiante a que no se quede atrás. Y es en el docente donde más hay que invertir, en una formación permanente en cuanto a los cambios de su profesión, a los cambios de la sociedad y a las nuevas tecnologías. Se sabe que la educación no es un negocio, la educación es una prioridad. Hay que promover una ley donde las escuelas privadas y las universidades privadas no estén modificando sus tarifas de matrículas cada año, porque esto crea un desequilibrio en el presupuesto familiar de la educación y es la formación del estudiante la que está en juego. Al docente hay que incentivarlo con buenos salarios, hay que incentivarlo prometiéndole seguridad de logística y llevarlo hasta los puntos más remotos donde impartan sus clases, pero también hay que exigirle vocación de servir y vocación de enseñar.
hay que gestionar y no asignadas por una posición política. En el circuito 7.2 hay que crear un centro educativo de innovación e invención, dándole la oportunidad a los estudiantes de crear proyectos inéditos apoyados por el gobierno central. Bien, muchísimas gracias. La oportunidad para presentar su propuesta en materia de educación, la candidata Mariela Vega. La educación en Panamá requiere, sin duda alguna, de una agenda de Estado que perdure y trascienda en el tiempo. Nosotros durante estos 5 años hemos aprobado muchas leyes en torno a la educación. Leyes que van dirigidas a los docentes, leyes que van dirigidas a la modernización de la educación en Panamá, así como también leyes que puedan garantizar las condiciones mínimas para los educadores. Pero nosotros no podemos obviar que en Panamá nos encontramos en el 79.7 como líder de la región centroamericana, con altos índices de educación en Latinoamérica. Aunado a esto, el crecimiento económico acelerado que lleva este país del 2001 al 2015 ha representado un aumento del 17 al 26% de la formación académica, según datos del BID. Sin embargo, vivimos en un país con un crecimiento económico inmenso, pero este crecimiento económico no ha cerrado las brechas de desigualdad que existen en Panamá. Hoy nosotros podemos decir que la educación pública no tiene el mismo nivel de excelencia que la educación privada. Nosotros podemos ver hoy que según indicadores de PISA, dan como resultado en un último estudio que 3 de cada 10 estudiantes podían leer un texto y comprenderlo, y que solo 2 de 10 podrían realizar un cálculo. Cabe señalar, y es importante que la población panameña y sobre todo mi circuito conozca, que 4 de cada 10 jóvenes asisten a la universidad. ¿Por qué no aspirar a un número más alto? ¿Por qué no seguir promoviendo las becas educativas por excelencia, pero también a aquellas personas de escasos recursos que desean estudiar? Un punto importante en este país es que el 6.5 del Producto Interno Bruto debe invertirse en la educación panameña. ¿Saben cuál es nuestra realidad? Solo un 3% se invierte en la educación de nuestro país. Yo puedo decirles hoy que gracias a mi gestión se aprobó el proyecto de ley 313 que regula la creación de comedores escolares en las escuelas oficiales con el auspicio del sector privado. Hoy puedo decirles que gracias a mi gestión se aprobó el proyecto de ley 261 que crea el Fondo de Ahorro Pro Educación Educación Superior Agropecuaria. Yo puedo decirles que gestioné buses para escuelas primarias, colegios y universidades de mi circuito. Yo aspiro de volver a ser la diputada de este circuito, poder promover la enseñanza de carreras técnicas, promover la construcción de un instituto que sea especializado en carreras técnicas y, ¿por qué no?, aumentar las especialidades en el IPT de aquí de Los Santos. Promover talleres para niños y… Bien, se culminó el tiempo. Le agradecemos su presentación de propuestas en materia de educación. En las próximas elecciones generales se elegirán 861 cargos por votación popular, un presidente, 71 diputados, 81 alcaldes, 20 diputados del Parlacén, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales. Esto es Voto Informado 2019, ya venimos. Ya regresamos. En los sueños. Los nuevos inicios. En las uniones. En las despedidas. Y en el mañana, la vida la hacemos contigo. Tribunal Electoral.
Yo propongo. Vamos a promover educación. Llegó el momento de debatir. Por primera vez, el Tribunal Electoral lleva los debates a todas las provincias. Conoce quiénes son los candidatos que te representarán en los próximos 5 años. Escucha todas sus propuestas en los debates regionales. Todo será transmitido en nuestras redes sociales. @TE Panamá. Voto Informado 2019. Estamos de vuelta. El Tribunal Electoral está en provincias. Estamos con el debate de propuestas de los candidatos a diputados del circuito 7-2 aquí en la provincia de Los Santos. Ahora los candidatos tendrán que presentar sus propuestas en materia de salud. Ellos también tendrán 3 minutos para que hagan su presentación. Vamos a iniciar con el candidato por el Frente Amplio por la Democracia, Arcelio Gutiérrez. Muy buenas noches. El tema salud es un tema muy delicado y de gran importancia, ya que hay muchas personas que no cuentan con el servicio de atención médica por no contar con un seguro social, o aquello que lo tiene, existe el impedimento de viajar a ciertas áreas o trasladarse donde hay un centro. Para tratar de solucionar en parte este gran problema, solicitaremos lo siguiente. Con los bomberos, autoridades competentes y a la empresa privada, tramitaremos la consecución de ambulancias dotadas de los equipos necesarios. Solicitar al MINSA que a los centros de salud los dote de camillas y medicamentos. Solicitar que en los principales centros de salud exista un médico permanente, no solo que vaya 2 o 3 días a la semana. Gestionar con el Ministerio de Salud la construcción del nuevo Centro de Salud San Juan de Dios de la Villa de Los Santos, que cuente con las especialidades más importantes, hospitalización, incluyendo la maternidad. Solicitar al Ministerio de Salud el equipamiento en su justa dimensión de los centros de salud de Tonosí y Macaracá. La salud es muy importante y más con el problema que hay ahorita mismo, con no contar los medicamentos. Trataremos de buscar las alternativas y medios necesarios para solucionar esto que le da tanto al pueblo, que le sirve de tanto y no le llega como debe ser llegado. Gracias. Muchas gracias. Avanzamos con el candidato por libre postulación, Álvaro Solanilla. También presenta propuestas en materia de salud. Históricamente hemos estado construyendo infraestructura a lo largo de todo el país. ¿De qué vale tener un hospital carente de insumos? ¿De qué vale tener un hospital recién inaugurado que la semana pasada tenía problemas de aguas negras? Eso es lo que los gobiernos nos tienen acostumbrados. Pero si vamos, seguro no hay ni hilo para coser. Entonces la propuesta va en función de no construir grandes elefantes, sino dotar a nuestros hospitales y centros de salud de los insumos necesarios para la atención. No vale la pena tener un elefante del tamaño que tenemos aquí en la Villa de Los Santos si las aguas negras se desbordaron. ¿Cuánta laraca hicimos por la inauguración del hospital y no hay especialistas? No hay camillas para un accidente de grandes magnitudes. Entonces aquí la cuestión no es construir. Aquí tenemos que empezar primero a dotar. Pero como en la construcción está la rebusca, nos las pasamos construyendo ULAPs, nos las pasamos construyendo hospitales y cuando vamos no hay especialistas, no hay servicio, no hay medicina y no hay nada. Entonces, enrumbemos nuestras necesidades a los insumos que los hospitales y los centros de salud necesitan y no a pensar que vamos a construir un centro de salud, un hospital de 2 y 3 pisos, que a la larga va a ser un monumento a la desidia, deshabitado y sin nadie que nos pueda atender. Hay un gran tema de especialistas, de carencia de especialistas en nuestros centros. A muchos de ustedes les toca viajar grandes distancias para ver un especialista. A eso me refiero. La calidad de vida del ser humano empieza por tener la atención de salud de la mano. Entonces, si la calidad de vida de nosotros desmejora porque tenemos que irnos a Agua Dulce, porque tenemos que irnos a Panamá, porque tenemos que irnos a Santiago,
es lo que tenemos que hacer. Tenemos que legislar para nuestras comunidades y la salud es parte primordial de ellas. No construyamos, dotemos del personal médico necesario, de las medicinas que se necesitan y después pensemos en construir. Las construcciones solamente son una gran rebusca de todos nuestros gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias. La oportunidad para el candidato por el Partido Panameñista, Partido Popular, Germán Solís. Nuestro país es un país con índices, con estadísticas muy favorables en salud. A pesar de todas las debilidades que tenemos, este sistema nunca va a ser perfecto. La salud es un ente que evoluciona. Nosotros lo que debemos hacer es atender el problema desde la raíz. Mire, hay un dicho muy sabio que dice: un hospital lleno es el fracaso de la salud. Eso es muy cierto, porque la salud no está en el hospital está la curación, la salud está en los centros de salud. Nosotros tenemos que intervenir drásticamente nuestro sistema primario de atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uno, tenemos que tener instalaciones adecuadas, a pesar de las opiniones que no son favorables, pero si usted no tiene instalaciones adecuadas, usted no va a tener personal capacitado. Eso pasaba en el Hospital Anita Moreno, por ejemplo, que ya era atención de segundo nivel, porque hay que dejar claro una cosa: en salud la atención se da de acuerdo al nivel de complejidad. Si el paciente, como ustedes sabrán, es un resfriado o una cosa elemental, se maneja en un centro de salud, pero cuando ya la complejidad es mayor, tiene que ir a un hospital. Y si aún es mayor la complicación, tiene que irse a un hospital de mayor complejidad. O sea que tener las instalaciones no significa que sea inadecuado, hay que tenerlas. Hay que dotar al personal de equipos, hay que dotar al personal de ciertas comodidades para poder trabajar. Es inaceptable que usted vaya a un hospital y no cuente con los equipos necesarios para hacer una evaluación completa de un paciente. Realmente la evaluación del paciente no solamente depende de los estudios que usted le haga, sino es un compendio que hay que llevar con ese paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con problemas cardíacos y usted no tiene una área como lo tiene ahora el Anita Moreno de coronaria, usted no lo puede manejar, tiene que trasladarlo, y a eso es lo que yo me refiero. Entonces, las instalaciones de primer nivel hay que intervenirlas. La propuesta nuestra es continuar con los programas de rehabilitación de los centros de salud, porque es ahí donde está la salud, en la prevención, no en la curación. Nosotros controlamos muy bien a un diabético, a un hipertenso, y tendremos un complicado renal o cardíaco menos en el hospital. Así que yo fui parte de esto, yo gestioné a través de mis 4 años como director regional más de 50 millones de dólares en rehabilitación de centros de salud. Y yo espero que eso no se detenga, porque es ahí donde está la salud. Bien, muchísimas gracias. Presenta propuesta en materia de salud el candidato por libre postulación, Cristian Cedeño. Se sabe que la principal función de un diputado es legislar leyes por el bien del país. Si nos enfocamos en gestionar, que son cosas que le competen más que todo a los ministerios, no terminaríamos la lista en 3 minutos. En materia de salud hay que promover una ley donde se regule la fumigación con agroquímicos en áreas rurales y en áreas urbanas. Hay que incentivar, hay que capacitar y educar al productor nacional para que empiece a utilizar fungicidas e insecticidas orgánicos, porque se sabe bien que los agroquímicos debilitan el sistema inmunológico y le abren paso a enfermedades tipo respiratorias y renales que están causando muchas muertes en nuestra provincia. En mi sector Tonosí se sabe bien del daño que ha causado el antivirus. Sin embargo, si no existiese tanta fumigación con agroquímicos, de repente estos habitantes hubiesen tenido un sistema inmunológico mucho más fuerte y podrían sobrevivir a este virus. Hay que gestionar la construcción de cuartos
de intensivos en todos los centros médicos de nuestro circuito y de nuestra provincia. Y no solo la construcción, hay que fiscalizar el mantenimiento efectivo de estos centros de intensivos para que se mantengan funcional, que están haciendo mucha falta en todos nuestros centros de salud. Hay que promover una ley de fumigación, eso es claro. Hay que gestionar giras periódicas de salud y promover una ley donde las personas que tienen pocos recursos comprobados tengan atención médica gratuita y gestionar una unidad oncológica para la Anita Moreno para que todas estas personas que sufren de cáncer no tengan que viajar hacia Panamá al oncológico a recibir sus atenciones. Muy bien, avanzamos ahora con la presentación en materia de salud para la candidata por el Partido Cambio Democrático, Partido Alianza, Mariela Vega. Es importante que todos aquellos que lleguemos a legislar sepamos primero que en materia de salud debemos de tener dos cosas muy puntuales. La política de Estado que lleve el Ministerio de Salud, pero adicional a eso, la política de prevención que lleve a cabo este importante ministerio. Nosotros hoy por hoy podemos decir que quizás en nuestra población hay un estilo de vida, hábitos de consumo, incremento en la expectativa de vida. También podemos decir que hay sobrepeso, que hay obesidad y lo que da como resultado enfermedades crónicas. Hoy, señores y señoras de este circuito, a mí me ha tocado ver centros de salud cerrados. A mí me ha tocado ver centros de salud sin médicos, sin abastecimiento, sin primeros auxilios. Y me ha tocado ver hospitales como el de Tonosí sin ambulancias. Eso es lo que nosotros tenemos en este circuito. Me tocó gestionar una ambulancia para el hospital de Tonosí. Cuando nuestros enfermos tenían casos graves, ¿saben de dónde tenía que venir la ambulancia? ¿De Minera Cerroquema o del Hospital de las Tablas? ¿Creen ustedes que merecemos vivir así? Nosotros hemos trabajado arduamente, insistiendo con las autoridades de salud para que estos temas sean resueltos. Hoy nosotros tenemos que brindarle a nuestra población no solo más leyes, no solo revisar la ley de medicamentos, sino revisar los profesionales que en esta área deben tener la responsabilidad de estar en sus puestos y no esperar que los llamen cuando hay una emergencia médica. Preocupante, en media jornada mundial de la juventud, el centro de Sabana Grande no pudo atender a un herido con una cortada. Esa es la cara que le dimos al extranjero, señores. Y hoy autoridades de salud nos dicen que han dado todo por la salud de este lugar. No es cierto. No es cierto. Ahora a nosotros nos toca legislar, a nosotros nos toca seguir mejorando el sistema de salud de nuestra región, a nosotros nos toca seguir gestionando una planta potabilizadora y alcantarillado para Macaracas y Tonosí. Nosotros no tenemos agua potable en Tonosí. Ustedes saben que Tonosí, no los he escuchado a ninguno de ustedes mencionarlo, es el lugar con mayor discapacidad del país, no solo de la provincia de Los Santos, del país. Revisemos las fumigaciones, ya hay una ley en la Asamblea, ya se está discutiendo. Revisemos la sala de oncología para la Anita Moreno. Es necesaria, no solamente para darle salud a esta región, sino porque a todo el nivel de Azuero y provincias centrales. El hospital de Tonosí colapsó, urge su construcción. Y así como eso tenemos muchos más retos en tema de salud que debemos abordar no solo desde la Asamblea, sino también desde la salud y el Ministerio. Muchísimas gracias. En el Tribunal Electoral seguimos fortaleciendo la democracia panameña con transparencia, respeto y tolerancia. Hacemos otra pausa y ya venimos. Ya regresamos. En los sueños. Los nuevos inicios.
en las uniones, en las despedidas y en el mañana, la vida la hacemos contigo. Tribunal Electoral. Yo propongo. Vamos a promover educación. Llegó el momento de debatir. Por primera vez, el Tribunal Electoral lleva los debates a todas las provincias. Conoce quiénes son los candidatos que te representarán en los próximos 5 años. Escucha todas sus propuestas en los debates regionales. Todo será transmitido en nuestras redes sociales. @TE Panamá. Voto Informado 2019. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, Tribunal contigo. Vamos ahora en la parte final ya de este debate de propuestas. Los candidatos tendrán ahora 4 minutos para desarrollar un tema libre y presentar sus conclusiones. Vamos a iniciar de inmediato con el candidato Arcelio Gutiérrez. Sí, buenas. A manera de una propuesta y para culminar mi participación, presentaremos una serie de inquietudes. Además de eso, presentar un proyecto de ley que asegure un sistema de recolección de la basura y el tratamiento, que garantice el derecho de la población a un ambiente sano, asignando mayor responsabilidad al Estado. Consensuar con los productores una propuesta de ley que garantice la sostenibilidad de la producción nacional, la seguridad y la soberanía alimentaria. Proponer un proyecto de ley legislativo dirigido a convertir a nuestra región en un país de interés turístico. Apoyar la actividad salina con leyes que estimulen la producción. Integrar a todas las instituciones en el esfuerzo del desarrollo de la provincia santeña para minimizar la emigración. Mantener una continua comunicación permanente con el circuito a fin de hacer la consulta que permitan la participación de los sectores como una verdadera práctica democrática. Además, garantizar la soberanía alimentaria, que es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso a los campesinos a la tierra, derecho de los campesinos a producir alimentos y el de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo quieren y quién se lo puede producir. Derecho de los países a protegerse de las importaciones. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria. Haciendo un alto en esto, solo me resta decirle que trataremos de llevar a cabo las sugerencias que se están haciendo y proponer los proyectos a los cuales me comprometo. Le solicito un voto de confianza para llegar a la Asamblea y poder ejecutar mis proyecciones. El Partido Frente Amplio por la Democracia siempre ha estado y está luchando a la par de la clase obrera, trabajadora. Siempre ha sido apoyado. Y con nuestro presidente Saúl Méndez llegaremos y seguiremos apoyando al sector obrero. Conjuntamente con nuestro presidente, le meteremos, como decimos, la mano al sector agropecuario. Que los fondos de la Ley 25 lleguen al tiempo que tienen que ser, no cuando ha terminado la producción. Los salineros, apoyarlos, que han sido olvidados y han sido golpeados y son golpeados por el TLC. Solo le pedimos la oportunidad, si está en sus manos, de hacer el cambio. Y con esto le digo no a la reelección y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ahora para el tema libre y conclusiones, el candidato por libre postulación, Álvaro Solanilla. Me siento gratamente complacido de haber escuchado a todos los candidatos y a la diputada del Circuito 7-2 diagnosticar el estado del circuito.
Vamos a hacer un alto. Recordemos que una de las reglas queda terminantemente prohibido los ataques y descalificaciones directas a los candidatos. Lo que queremos es que presentemos propuestas. Adelante, continúe. Adelante, continúe. Este folleto contiene mis propuestas y este folleto circula desde el lunes de carnaval. Aquí habla de la ley de pesticidas, habla de la expansión de la línea de alcantarillados y habla de la revisión de nuestras tomas de agua. Siendo así, estamos convencidos de que todos sabemos cuál es el diagnóstico que aqueja al circuito 7.2. Yo he escuchado y en otros casos asistido a todos los debates presidenciales. La gran mayoría de los candidatos resuelve el problema inyectando inversión a lo que haga falta. Panamá tiene una economía cíclica y en este momento se encuentra en un proceso de desaceleración. A enero de este año, el partido gobernante había aumentado la deuda externa en 7.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la manera como el próximo gobernante inyecte la economía, nuestra deuda externa va a seguir creciendo y nuestra calidad de vida va a seguir desmejorando. Entonces es hora de que todos los ciudadanos, especialmente los electores del circuito 7.2, miren con luces largas lo que está aconteciendo. No se puede dejar en manos de políticos partidistas el manejo de nuestras finanzas. Yo no vine aquí a un concurso de popularidad. Yo vine a decirle las cosas como son y vine a decirle lo que va a pasar. En manos de todos los electores de este país está el futuro de la nación. Yo no vine aquí a pedir un voto para mí. El 5 de mayo, cuando usted esté en la urna, vote por Panamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Ahora la oportunidad para el candidato por el Partido Panameñista, Partido Popular, Germán Solís. Sí, nosotros tenemos un circuito netamente productor, pero que también ha devastado la naturaleza. Hemos atacado indiscriminadamente nuestros bosques, prácticamente no tenemos ya. Estamos sufriendo los embates del cambio climático más fuerte que en otras provincias. Eso tiene un motivo, pero lastimosamente nuestra población no ha querido entender que nosotros mismos somos los causantes de este daño. Preferimos tener potreros que tener bosques, cuando podemos tener ambas cosas en el mismo lugar. No han querido entender que nos estamos quedando sin agua. Antes aquí, y los que hemos estado pues en el campo, usted a 80 pies, a 100 pies encontraba agua. Ahora están a 400, 500, 600 pies de profundidad, con una salinidad que el agua no sirve, ni para consumo, ni para riego, ni para nada. No es posible que no hayamos adoptado medidas ya a nivel de leyes en la Asamblea que nos ayuden a prevenir esto, que incentiven a los productores a cuidar el ambiente, que incentiven a la población a que lo que tenemos alrededor es la riqueza más grande que tenía Panamá y la estamos perdiendo. Antes, y aquí no me van a dejar mentir ustedes, íbamos mucho a la represa, al río, y ese era un río enorme, el río La Villa. Usted va en la actualidad y usted va a donde nace el río, en la cuenca alta, y usted no cree que ese es el río La Villa, que ahí nace, porque hemos descuidado el ambiente. Si bien es cierto, y quiero tocar el tema de los productores, tenemos que cuidar a nuestros productores, tenemos que protegerlos, hay que crear leyes que regulen y los ayuden a mejorar su producción. Este país tiene altos costos de producción y eso está repercutiendo en nuestra canasta básica. Producir aquí en Panamá es más caro que en la mayoría de los demás países y eso es importante porque al final está repercutiendo en nuestra canasta básica.
Yo quiero, antes de terminar y dar una pequeña conclusión, aclarar algunas opiniones inexactas. Los honorables diputados no gestionan ambulancias. Las ambulancias se gestionaron a nivel del ministerio y se compraron 66 ambulancias repartidas en todo el país. El hospital de Tonosí tiene más de 2 años de tener una ambulancia nueva y desde 2016, que yo fui el director regional, desarrollamos todo el diseño, los planos, el pliego para la licitación del nuevo hospital de Tonosí, pero por diferencias políticas de autoridades locales, mandadas no sabemos por quién, se opusieron a la consecución del terreno para construir el nuevo hospital. Esa lucha continúa, los 9 millones están aún ahí guardaditos y esperemos que eso se resuelva pronto, porque de verdad que Tonosí necesita un hospital nuevo. Y gracias a Dios que quieren regular nuevamente, porque la ley ya existe de fumigación aérea, es una ley que controla el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, no Salud. Por lo tanto, es allí donde hay que atacarla. Esa ley hay que regularla ciertamente y aplicar los controles necesarios. Así que, muchas gracias. Muchas gracias también por su participación. La oportunidad para el candidato por libre postulación, Cristian Cedeño. Sí, bueno, en mi tema libre yo voy a tocar uno de los sectores más golpeados del país, el sector agropecuario. Hay que promover una ley que le asegure al productor un precio justo para sus cosechas y que le garantice el mercado para ubicar su producción, que le dé prioridad a la producción nacional y que se importe solo lo necesario. Hay que legislar al favor del sector agropecuario y no a favor de las políticas neoliberales que favorecen a los poderes económicos de este país, introduciendo al mercado todo tipo de mercancías sin los aranceles correspondientes y poniendo en peligro la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Hay que proponer una ley donde el sistema bancario nacional, tanto privado como estatal, no esté subiendo las tasas de intereses una vez aprobado un préstamo agropecuario. Es el productor el que está perdiendo sus tierras, es el productor el que está perdiendo su calidad de vida, es el productor al que están despojando de sus patrimonios y a los gobiernos no les importa. Por último, y como conclusión, quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad y quiero mandarle un mensaje no solamente al Circuito 72, sino a todo el país. No vendas tu voto, analiza tus candidatos y no vendas tu voto por una hoja de zinc, por una bolsa de comida, por una carriola o por un dinero que solamente te va a solucionar una necesidad de momento. Porque ese comerciante de la política que te da ese dinero se va a olvidar de ti y de tu pueblo. Hay que votar a conciencia, pero sal a votar, porque el país te necesita. Muchas gracias. Cerramos este periodo con la participación de la candidata por Cambio Democrático y el partido Alianza, Mariela Vega. Tema libre, conclusiones, adelante. Gracias. El Circuito 72 me conoce. Soy una mujer de compromiso, soy una mujer de convicciones, soy una mujer de lucha, soy una mujer incansable ante mis propósitos y sensible ante las necesidades. Desde que gané en el 2014, mi oficina política la convertí en un centro de capacitación, buscando darle a aquellas personas que no tenían la posibilidad de educarse una forma de vida para ella y para sus familias. Aprendieron a hacer tembleques, aprendieron a hacer costura, aprendieron a hacer puntadas típicas, aprendieron cada una de ellas a ganarse la vida de manera honrada. Esa es Mariela Vega. Los diputados en este periodo no tenemos partidas, 0 partidas. El diputado que me antecedió tuvo 4 millones de dólares en partidas y el anterior, y que hoy aspira, tuvo 14 millones de dólares en partidas. Hoy yo puedo decirles que con honestidad y transparencia he llevado mi trabajo desde la Asamblea Nacional a mis pueblos, trabajando de lunes a jueves, proponiendo, debatiendo leyes, presentando mis ideas y los fines de semana dándole la cara a mi circuito. Hoy puedo decirles que tenemos un sector agropecuario precisamente golpeado por las políticas de Estado. Nosotros quisimos regular las importaciones desde la Asamblea Nacional. Presentamos un proyecto de ley
que no solamente regulaba las importaciones y ponía límites a la UPSA. Este proyecto de ley fue vetado por el presidente de la República y hoy lo tenemos en la Corte Suprema de Justicia por insistencia. Eso es velar por el sector agropecuario. Velar por el sector agropecuario también es pararse en la Asamblea Nacional, en el Pleno, y decir lo que está mal. Decir que paren las importaciones en época de cosecha. Pedir que no importen con aquellos países con quienes no tenemos ni tratados de libre comercio ni acuerdos tampoco. Se ha abusado del sector agropecuario. Hoy yo les puedo decir a ustedes que rindiéndole cuentas a este circuito 72 puedo manifestarles que he gestionado obras, y aquel que diga que no se gestiona obras en la Asamblea Nacional se equivoca. En la Asamblea Nacional son los diputados los que dictamos el presupuesto general de la nación. Allí es donde se aprueban las obras de cada ministerio y es allí donde se gestiona y se colocan cada una de las obras que se van a hacer en este país. Léanse la Constitución, léanse el reglamento de la Asamblea Nacional y sabrán por qué gestioné 15 kilómetros de carretera para Cacao Cañas, 2.5 kilómetros de carretera para cada corregimiento, 5 puentes, y entre esos puedo decirles que deseo para este circuito lo mejor, que me entregué a este circuito como se entrega un buen padre de familia y que estoy convencida y comprometida de que tenemos mucho por hacer, que me ha tocado estar en oposición y repito sin partidas, y aún así esta mujer puede decirle al país, a Los Santos, a Macaracas y a Tonosí, convencida que he dado lo mejor de mí, que no le he robado un real a este pueblo y que continuaré luchando cada día de mi vida, mientras Dios me permita ser diputada, para aprobar leyes, para debatir, para presentar mi visión y sobre todo mi compromiso con este pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre del Tribunal Electoral queremos agradecer a los candidatos que han aceptado este reto de estos debates regionales. Es un proyecto innovador que lleva adelante el Tribunal Electoral. Seguimos con los debates aquí en la provincia de Los Santos. A todos buenas noches y muchas gracias.